¿Qué suena? ¿Qué es él? Ah, ya. Esta semana se publicó el libro Mitad Monjes, Mitad Soldados de Pedro Salinas con la colaboración de Pablo Lugas, que la verdad es que revela una cosa que era un secreto a voces, ¿no? Claro, el mayor colaborador del libro ha sido Germán Doig. ¿No? Sí, ¿no? El humor negro. Pero no, claro, de vos ha revelado algo que se ha venido denunciando, ¿no? Hace tiempo, Hace tiempo, y que hay que decir que es el primer gran escándalo de abusos sexuales por parte del clero de la Iglesia Católica en el Perú, ¿no? Y ha pasado en muchos otros países, y creo que indefectiblemente en todos los países que tienen una gran mayoría católica, y el Perú era probablemente uno de los últimos países súper hipercatólicos en los que un caso así digamos, de nivel, no sé, casi sistemático, no se había revelado, ¿no? Claro, y lo que es interesante es que es este esquema el que se ha repetido en diferentes países, ¿no? De este tipo de agrupaciones en los cuales los líderes siempre han estado terminando abusando de estos chicos de familias pudientes, de familias que, ¿no? O sea, es un esquema de trabajo, no es una cosa sistemática. Esa es la parte que a mí o sea, realmente me genera una pregunta importante, es ¿cómo gente que pertenece a un grupo social que digamos que pertenece al estamento dominante, que siente que la sociedad está construida a su alrededor, de la cual se sirve además, entra en estos esquemas de dominación y esta verticalidad hasta que se borra por completo tu voluntad y es supuesta por la voluntad más fuerte de alguien más que te hace hacer barbaridad y media o que te obliga o que te viola o con lo que sea? ¿Y por qué el patrón se repite tanto? ¿Por qué es tan común? Porque, o sea, ok, ahora sabemos esto, que lo sabemos de 14 años o 15, ¿no es cierto? Pero el libro de Pedro lo ha puesto encima del tapete y lo ha demostrado. O sea, no hay vuelta que darle. Esto pasa y es sistemático, se acabó. ¿No es cierto? Y pasa en otros sitios del mundo. Entonces, ¿pero por qué se repite el patrón? Sí, el esquema. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, ya te lo dije a ti, Luis, por teléfono, yo exijo un hashtag Bruce was right. Porque yo anuncié esto el año 2001 en el programa de Cecilia Valenzuela, que ha salido por todos lados esto, ¿no? Hicieron un reportaje sobre los odalitis y yo me mandé, porque me podrían haber... Te mandaste, me acuerdo. Y dije, no tengo evidencia, pero estoy seguro, pongo mis manos al fuego, que esto viene con abuso sexual. Porque ese es un modus operandi, ese es un combo que ocurre. Y ahora voy a tu pregunta, Luis. Una pregunta solamente en medio. ¿Eres católico, creyente, ateo o algo? No, ateo completamente. ¿No? Eres inteligente. Claro. No me ando ahí con medias tintas. Matices. Yeah. Pero bueno, a estos chicos todas las palabras de acá son peligrosas. O sea, tú dijiste, Pedro lo ha puesto encima, yo voy a decir, los agarran, ¿no? Y todo acá ya se vuelve erótico. En realidad los cogen muy jovencitos. Son chicos de 12, 13, 14. ¿no? En la época más confusa, ¿no? En la época en donde hay una búsqueda de identidad muy perdida. Pero yo lo que creo que no sé, todavía no he podido leer el libro de Pedro, lo que quisiera yo subrayar es que el objetivo de todo esto es el abuso. ¿No es cierto? O sea, todo se construye alrededor de un sistema de abuso. La pulsión de dominio que le llamaba Freud, ¿no es cierto? Esto está hecho para abusar de... No, pero nunca, o sea, digamos eso, a un nivel subconsciente, o sea, o tú crees que conscientemente yo creo que... se construye una organización para violar niños. Yo creo que no es violar específicamente, sino poder. No, tienes razón, por supuesto que esa precisión es indispensable. Yo no creo que Doy, Figar y compañía, quienes yo recuerdo de la época del colegio, hayan tenido en mente, vamos a agarrar a estos chibolos y vamos a abusar de ellos sexualmente. No, lo que ellos han pensado es, vamos a formar la élite divina, y poco a poco en el camino ellos sienten que ellos son los representantes de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Y que estos chicos en realidad están a su servicio. Y de ahí al abuso, exacto, hay un paso. Al abuso sexual hay un paso. No, es que esa es la parte que a mí de pronto soy muy sano, pues se me escapa. ¿Cómo chucha pasas de eso al abuso sexual? O sea, de un niño. Si tienes una ideología totalmente opuesta a... Pero precisamente por eso, porque la represión brutal de la sexualidad, que está siempre metida en este tipo de organizaciones, necesariamente lleva a que la sexualidad gane. Nadie derrota a la sexualidad, nunca. Ok, pero tomando esto en consideración también, el tipo de verticalidad en la relación que existe
en el que acaba de entrar y en el que está, en el aspirante, porque ese se llama, ¿no es cierto? Aspirante, y las cabezas, los que están, digamos, consagrados, o los que están un poco más arriba en el escalafón, ¿no es muy parecido a lo que pasa en el ejército o en las instituciones armadas? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? En donde también hay episodios de abuso cuando hay mujeres. Así es. Y Bueno, bastante silencio más todavía, Y ¿no? enorme silencio. Acabo de ver antes de ayer un episodio, el último de la serie Scandal, en donde violan a una mujer de la Marina y es casi imposible enjuiciar al almirante que la violó porque en todos estos países el estatuto judicial de las Fuerzas Armadas impide que entre el Poder Judicial. O sea que en el ejército se repite. Ahora, pero ahí es más heterosexual que homosexual. ¿Por qué? Porque no hay represión sexual. Los hombres salen a la calle, se van a los prostíbulos, tienen novias, tienen enamoradas, tienen lo que quieren. Acá el componente acá está represivo proscrito, es terrible. la represión es brutal y un día descubren efectivamente que lo que realmente quieren es aprovecharse de estas personas. No solo sexualmente, por supuesto. Pedro ha insistido mucho en esto y tiene toda la razón. Hay un acoso moral y psicológico sádico, violento, Yo creo que hay más brutal, sadismo ahí. ¿no? Y yo creo que usaste una palabra que me parece clave. Es la élite, son los hijos de una élite, ¿no? Claro. Entonces, al ser los hijos de una élite y tú manejar cierto poder y control sobre ellos, estás teniendo un poquito más de poder que esa élite. Pero por supuesto, Entonces, tú es eres, un juego de poder, ¿no? O sea, tú mismo eres, ¿no? Claro. Es decir, tú eres el que la lleva, tú eres Claro. el jefe y tú eres el que puedes abusar de estos chicos. Pero tampoco, pero eso no es una necesidad también de juntarse con gente como uno, digamos, que es un poco también lo que uno ve en organizaciones tipo el Opus Dei o los Dualities mismos, ¿no? O sea, nosotros somos parte de la élite y vamos a captar a la gente que es como nosotros. pero es lo mismo, es parte, justamente, vamos a captar. Pero no vamos a captar a gente que estamos No, abajito. tenemos Pero que es captar que la gente de te arriba, porque da vamos a estar mucho- sobre Una- ellos. O sea, Tú tienes mucho más poder Claro. cuando sometes a personas que Así es. provienen de los grupos de poder, pero además, acuérdate que los aíslan por completo de Así sus es. familias mandan a San Bartolo. no, les no, hacen y cortar entonces- relaciones con toda la familia. y luego con eso logran el control total de la situación, ¿no? Ahora, yo sí estoy convencido que inconscientemente, como tú decías, Marco, probablemente el propósito de todo esto es el abuso, no solo sexual, pero no hay forma de abuso más extrema que la sexual, bueno, ¿no? Y además la sexual, homosexual en la gran mayoría de los casos, aunque hay una chica muy valiente que es una de las que ha denunciado, ¿no? También Hay un caso de una chica. Sí, una Su broma, madre. Sí. Es fuerte. y mira que la gente que ha denunciado esto, como el chico Escardó, Ujú. tiene 15 años de insultos, agravios, Horrible. maltrato, Y esa es otra cara de la medalla, ¿no? O sea, la impunidad. Porque estos, en la iglesia, en el Perú, es un ente casi impune. Tú puedes robar, puedes violar, está demostrado. Y justo hoy ha salido una denuncia denunciado a a Cipriani, Cipriani, ¿no? Por haber encubierto esto. Cipriani En su tenía... calidad de autoridad del Tribunal Eclesiástico. Del Tribunal Eclesiástico, que ya tenía denuncias de esto, y aparentemente Hoy no dijo día nada. me escribe una periodista norteamericana que me pregunta, no he tenido tiempo de responderle, ¿por qué mientras que en Estados Unidos los abusos de pedofilia generaron un escándalo tremendo y la iglesia ha tenido que salir a reparar, a enfrentar, a encarar, en el Perú la iglesia no dice nada? Yo creo que esa pregunta es clave, ¿no? Y por eso es que lo están encarando. Claro. Porque Y el Estado le sigue pagando. No, además Cipriani en su calidad es un ciudadano más. O sea, Cipriani si recibe, o sea, si cualquiera de nosotros recibe pruebas o denuncias suficientemente sustentadas sobre que hay una violación sistemática, uno va a las autoridades correspondientes y hace la denuncia, no se queda pero callado en como el mundo Cipriani. ¿no? real, en la real política, en la real sociedad, Cipriani no es un ciudano más. Pues. No, es un O sea, príncipe es un de la príncipe de la iglesia. iglesia y la iglesia es un ente Es un casi... príncipe de la iglesia como no es Julia Príncipe. No, aparte de todo, hay un poder, montón ¿no? de gente católica que no lo quiere a Cipriani, porque se da cuenta obviamente del poder que tiene infeliz, infame, ¿no? además, ¿no? Claro. No, pero una cosa, ¿por qué la sistematización, o sea, son dos cosas en realidad chiquitas. ¿Por qué la sistematización, ¿por qué la sistematización del ocultamiento, eso es uno, y la protección de estas cosas, cuando es claramente contraproducente para los intereses de la propia institución? Eso por un lado. Y segundo, eso es una enfermedad mental, simplemente estar un poco más adelante en la curva de lo que es cualquier persona en una situación de extremo. Mi impresión es que de nuevo hay matemáticas básicas 1, ¿no? La iglesia ha actuado, y no solo en el Perú, sino que durante décadas en el mundo entero, pensando que si
salían a la luz todos estos casos de pedofilia que son masivos en el mundo entero, la Iglesia perdería cada vez más poder y quedaría relegada y la gente se alejaría. Efectivamente es un cálculo errado, lo que probablemente hubiese pasado es lo contrario, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el encubrimiento es lo que se da en todas las organizaciones. Ahí sí se parecen al ejército o a lo que fuere, ¿no? La Iglesia y el ejército son los dos grupos que Freud toma en psicología de las masas y análisis del yo para analizar además esta figura del líder en la cual se reconocen todos, ¿no es cierto? Claro. Y el líder es Dios, es Cristo, pero tiene su representante en la tierra. Y papas tras papas han encubierto estas cosas. Eso es algo que asquerosidad, o sea, porque la gente lleva a sus hijos pensando que esto es, digamos, una especie de santuario, no solamente espiritual. No solamente con los duales, o sea, los colegios parroquiales en el Perú. Oye, La iglesia en general, cualquier Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, bueno, ¿algunos de ustedes estaban en colegio de curas? Claro, ¿No sabían ustedes en el colegio quiénes eran los curas mañosos? no sé, claro. Todo el mundo sabe. Claro. Todo el Yo mundo era muy sabe. inocente. Ten cuidado con el cura, no sé cuánto que No, te no dice. sé. Había uno que en mi colegio, historia verdadera, la profesora de religión salió embarazada de un alumno de quinto de secundaria. ¿En serio? True story. Con ese pensamiento lo dejamos porque otra vez hemos volado. Sí. Bien, es un buen síntoma. Es un buen síntoma que hay que hablar, ¿no? O sea, punto. Ah, bueno. Carajo, no te creo.